Estoy yendo. Hermanos queridos, tú que estás aquí en esta noche, a ti que te ha traído el Espíritu Santo a este lugar. Hoy quiero que tú tomes la palabra y la dirijas, la refrigeres dentro de ti. Si Dios te buscó a ti para enderezar tu cabeza, para enderezar tu cara, para enderezar tu mente, para enderezar tus pies, pues búsquele a Dios y créale a Dios. A Dios no se le busca con rebeldía y a Dios no se le busca con ego. A Dios se le busca con un corazón sincero. Porque Dios te diseñó a ti y te escogió a ti. Y como tú, no hay otro para Dios. Quiere decir que tú eres el elegido por Dios para Dios levantarte y darte lo que tú necesitas de Dios. Muchas veces nosotros vemos las dificultades. Muchas veces nosotros vemos las oscuridades. Pero no vemos lo grande y lo poderoso que es Dios para los que le aman a Él. Aleluya. Naamán era un hombre sencillo antes de verse en el trono donde estaba. Naamán defendió a Israel y era temeroso de Dios. Y así le pasan a muchos creyentes que cuando están pasando por tribulaciones, de enfermedades, de dificultades, aman a Dios, lloran y gimen, pero cuando el milagro lo tienen, quieren darle la espalda a Dios. Pues si Dios te volteó la mirada para que te fijaras en Él, fíjate en Dios. Toma a Dios, métetelo en tu corazón, métetelo dentro de tu alma, tu pensamiento, y conviértete a Dios. Porque la incredulidad, Dios no camina con el incrédulo, Dios camina con el sabio. Porque cuando tú buscas a Dios, Dios te entrega lo mejor. ¿Para qué? Para que te vean a ti diferente. Amén. Muchos te dirán, y tú adorando a Dios y tú buscando a Dios, y mira cómo está. Debes de decir, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Amén, hermano. Si Dios ha puesto tu corazón el anhelo para que le ame, ámalo. No te des cuenta el que está a tu lado, no te des cuenta las dificultades. No te des cuenta la tristeza que pasa, las lágrimas que has botado, porque el Señor dice que Él enjuga las lágrimas de sus hijos y las convierte en gozo y alegría. Aleluya. Naamán no le creía al profeta, ni le creía a Dios. ¿Por qué no le creía al profeta ni le creía a Dios? Porque era un general altivo. Pero Dios lo había buscado a él, como buscó a Saúl. Pero se puso arrogante después que ganó más de una batalla. Así hay muchos creyentes que se ponen arrogantes delante de Dios para tratar a los hijos de Dios indiferentes. Si Dios te llamó, no seas indiferente. Sé la misma persona desde que Dios te llamó. Y si Dios te bendice, sé la misma persona. Si Dios te prospera, sé la misma persona. Porque a Dios le gusta una sinceridad de corazón. Aleluya. Por eso Él dice que la salvación es individual. Cada uno debe de correr por su salvación. Porque la fe también es individual. ¿Y sabe por qué la fe es individual? Porque en Génesis habla de Sara y Abraham. El Señor le habló a Abraham que iba a tener un hijo. Y cuando cumplió los 100 años, se le apareció un ángel y le dijo: Sara, tu mujer va a salir en estado.
Y Sara había perdido la fe en Dios y largó las carcajadas cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo. Ahí mismo se le vino lo humano a Sara y dijo: una mujer con el vientre seco, ¿cómo va a parir? Un hombre que ya de broma orina, ¿cómo va a ser hijo? Sí, algo así dijo. Porque si dijo yo un hombre viejo, porque el viejo ya de broma orina. Pero ¿qué es lo que pasa con Dios? Que para Dios no hay vejez, para Dios no hay imposibilidad, porque Él es el diseñador de los seres humanos. Él levanta el caído cuando el caído le diga: heme aquí, Señor, ayúdame a caminar en tu camino. Y Sara cayó en aquella incredulidad que ella no podía tener hijos. Pero el ángel de Dios le dijo: a los 9 meses te vuelvo a visitar y Sara tendrá un niño en su brazo. Y se escondió para oír el ángel, pero para reírse. Y así hay muchos creyentes que buscan de Dios en la dificultad, pero el diablo le abre los oídos y le cree más al diablo que a Dios. Usted créale a Dios. Amén, créale a Dios. Porque si usted oye la palabra y usted la palabra la pone por obra, es porque usted es un guardado, un apartado para Dios. Y Abraham le decía al Señor: míranos las estrellas del cielo, mira la arena del mar, así será tu multitud. Y Abraham le decía: sí, yo sé que así será mi multitud, pero de mi sangre no voy a tener quien me herede. Y cuando Abraham menos esperaba, salió la viejita. Sara andaba con su barrigota. Y Dios, glorificado él. Y mire, que Dios no es Dios, Dios es Dios. Porque después que Isaac estaba de este tamaño, el Señor le dice a Abraham: dame a tu hijo, tu único hijo, tu Isaac. Dame un holocausto. Porque a Dios le gusta es que tu corazón ame a Él, le ame en todo momento de su vida. Abraham, el Señor no quería que Abraham se enamorara tanto del hijo, sino que se enamorara del que le dio el hijo. Por eso es que tenemos que enamorarnos de Dios. Amén, hermano. Porque Dios es el que hace los milagros. Pero cuando Abraham amarra al muchacho, lo pone en el holocausto y lleva el cuchillo para degollarlo, el ángel de Dios le dijo: Abraham, detente. Santo de la gloria. Y Abraham comenzó a llorar. Porque Abraham tenía fe. Él sabía que si se lo daba en un holocausto, Sara iba a volver a salir morocho. Pero un hombre de fe quiere decir que por donde usted camina, usted tiene que entender que los ángeles de Dios van delante de usted. Amén, hermano. Eso es el entendimiento que yo le entiendo esta palabra. ¿Por qué? Porque Abraham no escatimó en degollar a Isaac. Isaac le decía: papá, ¿dónde está el carnero? Le decía: tranquilo, mi hijo, Dios proveerá. Y el cordero era él, el carnero era él que iba a clavar el cuchillo. Toda persona que Dios lo llama debe de creerle a Dios. Amén, hermano. Hoy en día muchos creyentes perecen porque le ponen la mirada y el oído al pastor de la congregación y no le ponen la mirada y el oído al Dios que le ha llamado. Aleluya. Denle ese aplauso a él. El Señor lo llamó a usted. El Señor es el perfecto. Él va a perfeccionar su vida. Los pastores somos imperfectos porque somos humanos. Todo el que predique la palabra de Dios es imperfecto porque somos humanos. El único perfecto es Cristo. Por eso debemos de enamorarnos de Cristo y no dudar. No dudar su llamado, no dudar que Él le va a
guiar a usted por buen camino. No dudar que la prosperidad espiritual, física y económica viene a su vida. Pero cada quien debe de ejercitarse. Yo soy próspero, tiene que declararlo, yo soy próspero. Tengo autoridad, tengo poder, tengo dinero. Yo cuando oro le digo, Señor, envíame lo que el impío que me toca a mí lo tiene amontonado, envíamelo para mí. Porque la fe es algo inmovible. Él dice en Mateo 16 en adelante que si le dices al sicomoro, muévete. ¿Cuál es el sicomoro? Los problemas. ¿Cuál es el sicomoro? Las adversidades. Si le dices muévete, se moverá. Háblale al monte, que es las dificultades, y las dificultades temblarán cuando tú le hablas con autoridad de Dios. Amén, hermano. Vamos ahora ahí mismo a Segunda de Reyes 13 al 21. Esto es poderoso. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 13, capítulo 13, versículo 18 al 21. Ahí mismo en Segunda de Reyes, capítulo 13. Capítulo 13, 18 al 21. Amén. Seguimos en la unción del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice así. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguna, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. El 21 y el último dice, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver del sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Amén. Estoy oyendo lo que hace Dios. Primero, Dios te da vida cuando tú no crees tener vida. Porque Dios es el Dios de vida. Segundo, si Dios te ha hablado, Dios te ha entregado autoridad. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que a Jesús no le pudieron quebrar ni un hueso? ¿Por qué? Porque Jesús vino a ser colgado a la cruz por las maldiciones nuestras. Ahora, tú que tienes el llamado de Dios, tienes que entender que Dios te ha ungido a ti para que todo lo que venga contra ti rebote. De acuerdo a tu fe, rebote. Amén. ¿Por qué? ¿Usted cree que a Eliseo lo tirarían ahí encimita de la tierra? No. Porque antes abrían un hueco de 2 metros y tiraban a la gente a forrar en una sábana y lo metían en ese hueco. Pero cuando Dios tiene propósito, nadie va a violar el propósito de Dios, al menos que lo viole la misma persona a quien Dios le anda buscando. El Señor ungió hasta los huesos, hasta los tuétanos a ti, a tus hijos, a tu descendencia. ¿Qué te quiero decir? Que
si te llegan dolores en tu cuerpo, en tus huesos, los dolores no te pueden matar, ni puedes quedar paralítico. Porque el Dios que te llamó, que fue levantado de los muertos, y su espíritu está contigo, no te dejará que quedes tú paralítico. Al menos que tu fe mengue. Porque si tu fe no mengua, entonces Dios te entregará lo que has decidido para ti. El Señor dice en su palabra que Él nos da fuerza como el búfalo. ¿Sabes qué animal tiene fuerza en la tierra? El búfalo. Porque su pecho es cuadrado, su parte de atrás fina. ¿Y por qué como el búfalo? Hermanos queridos, porque el búfalo se pone a arar la tierra y a golpear los árboles. Hay muchos creyentes que Dios lo ha llamado y cuando le sopla el oído para que se adelante a orar, Señor, todavía no. O si está en la casa y son las 9 de la noche y está una brasilera muy buena, Señor, más tarde voy a orar y leo la palabra, pero voy a leer, tú sabes, Señor, tú me conoces, pero déjame ver la novela. Y a medida de ese ambiente, de ese ritmo, cuando el creyente apercata está vuelto carnal. ¿Qué significa un carnal apartado de Dios? Por eso hoy en día hay muchos creyentes que hablan de Dios, pero su corazón y su alma está separado de Dios. Dios busca mujeres y hombres que se metan a la brecha, que le entreguen su vida y se aparten del mundo de perdición. Pastor, como el mundo de perdición. Hermanos queridos, la palabra dice que todo lo que quiera quitarte la visibilidad hacia Dios, quítalo. El libro de Mateo dice que si un ojo es a decaer, sácate el ojo. Claro, pero eso es literal, no te lo vas a sacar porque entonces va a quedar suelto. Dígame un viejo tuerto. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos queridos? Que la palabra de Dios dice, hallará Dios fe en la tierra el día de su venida. Ahí es donde está el meollo del asunto, o el detalle de ser cristiano. La persona que dice yo soy de Cristo debe ser amador de Cristo. No le debe de importar el que hable mal, que hable, porque hay un Dios que se encarga de todo ello. Amén. Él dice que no busques tu justicia con tus propias manos. Él es el que hace justicia. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros buscamos la justicia nuestra. Y es mala la justicia, porque somos humanos. La justicia de Dios es la perfecta. Porque mire, si hay un creyente orando por alguien que le tenga fobia, le aseguro que lo primero que le dice, Señor, mátalo y llévate. No le va a decir, Señor, cámbialo. Entonces, el que es creyente debe de decirle, Señor, mira a mi vecino, mira a mi vecina, mira el que me echa basura en la puerta. Ese es tuyo, no mío. Y ahí comenzará tu alma espiritual a regocijarse en Dios. Dios nos dijo que no íbamos a pasar dificultad en la tierra. Hoy en día mucha gente, nosotros éramos más de 3,000 aquí, y hoy en día no vemos ni 1,000, porque muchos se congregan en sus casas en la televisión. Uno porque no tiene pasaje y otro porque no hay transporte. Pero hermanos queridos, yo cuando llegué a esta casa viví en Katia. Y como yo era, mira,
Mi vida en el mundo era que yo tenía que tener dinero y tenía que tener mi nevera llena de alimento. Ah. Y el que Dios lo llama, Dios lo endereza. Un año sin yo conseguir trabajo. Herrero, albañil, plomero, electricista. Era de todo. Y nadie me llamaba. Y oí la voz de Dios que me dijo, te voy a enseñar lo que es vivir para mí. Le dije, está bien. Si me dejan morir a mis hijos y a mi esposa de hambre, no son problemas tuyos, porque de ti van a hablar. Porque usted sabe que, mis hermanos, a Dios le gusta que usted le sea sincero. Cuando usted le es sincero a Dios, Dios cree la palabra que sale por su boca. Y mis hijos me decían, ahora después que llegó evangélico se volvió loco. Porque mi trabajo le sale. ¿Pero usted cree que yo he pasado necesidad? No. Porque tengo un Dios que dice que es mi suplidor. Amén, hermano. Y ese Dios lo tienes tú. Ese Dios lo tiene el que le cree a Él. Él es el suplidor de todos nosotros. Él es el sustentador. Pero debemos de tener fe que cuando tú vas a un lugar, Dios ha ido delante de ti y ha puesto la gracia en ti, que cuando te vean, ¿qué es lo que necesitas? Porque hay que creerle a Dios. El Señor sabía todos los malos, madianitas, sunamitas, todo ese poco de bichos malos, igual como lo hay ahorita. Cuando tú eres una mujer de Dios, un hombre de Dios, te cuestionan. Y mira que si te cuestionan, que hay muchos que se confunden y se van a la panadería. Dejan al Señor y se van a la santería. Y cuando se van a la santería, los demonios le caen a palo. Porque todo el que Dios escoge y se aparta de Dios, lo que va a llevar es palo. Pero cuando estamos en la mano de Dios, Dios nos guarda. Amén. Así tengamos el agua al cuello, Dios nos levanta y nos deja que estilemos el agua y respiremos. Y Él viene al sustento de nosotros. Pero a Dios hay que caminarle y creerle. Si usted le llama a Dios, créale a Dios. Por eso, me dice una hermana que no ha venido por ahí. Esa debe llegar cuando yo estemos terminando. Me dice, no, yo no oro por ti. Le digo, no, que yo no te pido que ores por mí, mi hermano. Porque yo una vez estaba orando por ti, vi un espíritu demasiado grande a tu alrededor. Le digo, porque dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y yo le temo a Dios. Amén. Yo le temo a Dios y Dios tiene que cercarme. Tú le temes a Dios y Dios te cerca a ti. Porque es un orden de Dios. El ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen. Pero a Dios hay que temerle. No tenerle miedo. A Dios hay que temerle de no hacer lo malo, lo que desagrada a Dios. Eso es lo que el ser humano debe de temer a Dios. Porque toda persona que Dios llama anda en el mundo perdido. Y Dios lo llama para darle y enseñarle el horizonte de vida. Hermanos queridos, yo cuando andaba en el mundo, botaba los cigarros y después tenía que ir a comprar otro, porque el demonio de vicio me tenía atado al cigarrillo. Pero cuando llegué al Señor le dije, no quiero hueler a nicotina. A los 3 días el Señor me ministró liberación en mi casa y hasta ese día tuve yo mal olor de nicotina. Quiere decir que lo que tú quieras recibir de Dios, háblale a Dios y sincérate con Dios. Porque a Él le gusta la sinceridad. Naamán recibe el milagro, ¿por qué? Porque estos muchachos que están con él eran muchachos de Israel y creían en el Dios de las profecías. Y le dice,
Pero, ¿qué te cuesta? Tírate ahí y que todo sea diferente. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque cuando tú estás pasando por algún mal rato o cuando tú estás pasando por un mal tiempo en los caminos de Dios, tú debes de buscar que alguien te dé un horizonte de Dios. No prestarle los oídos a aquel que te dice, mira, por ahí hay una chamba. Pero tú sabes, ¿no? Son 30 para ti, 200 para él. Y tú sabes que la chamba que vas a hacer es hurtar y a Dios no le agrada. Pues debe de sacudirte y decírselo. Si tú quieres que yo hurte, ve tú y hurta tú. Aunque usted no tenga dinero, aunque usted tenga la casa sin nada. Pero Dios le va a multiplicar lo que a usted le hace falta. Amén, hermano, porque usted le está haciendo a Dios sincero. Porque usted le está dando a Dios su corazón con sinceridad. Dios busca el corazón sensible para Él. Por eso dice que Él mandó a buscar por los caminos a buenos y malos, y a todos comieron en su cena. A todos entraron, pero Él diseñó los que iban a estar en el lugar mejor. ¿Cuáles son esos? Los que oyen su palabra y la guardan en su corazón. Amén, hermano. Los que guardan su alma para Dios. Porque viene el rapto de Dios. Mira, esta madrugada yo me levanté perturbado. Porque yo vi a esa mujer tirada en era como una quebrada. Pero la mujer no estaba muerta. Pero el agua estaba cristalina y le digo, Señor, ¿quién se murió? Y el Señor no me habla. Después que me levanto de rodillas. Y entendí que el Señor iba a hacer un milagro. Y por eso te trajo a ti. Para hacerte el milagro en tu niño. A Dios no se le escapa nada. A nosotros los seres humanos se nos escapa todo. Porque nosotros comemos con la vista. Dios no come con la vista. Por eso cuando el Señor mandó a Eliseo a ungir a David, vio el primer hijo de Isaí que venía y dijo a Eliseo, Jehová sabe lo que hace. Pero oyó la voz de Dios cuando le dijo, no veas la parentela, ve el corazón. Porque Dios no ve tu físico, Dios ve lo profundo que hay en ti. Amén. Dios ve lo profundo que hay en ti. Dios ve que tú eres un corazón noble para acercar y buscarle a Él. Dios ve que tú caminas como que no teniendo fe, pero Él sabe que tú vas a llenarte de fe. Porque es Él que te diseñó y es Él que te buscó. Entonces el profeta está con Isaí sentado en la mesa. Y pasaba uno y el Señor le decía, ese no. Pasaba el otro y ese no. Y le dijo, Isaí, ¿no queda más hijo tuyo? Sí queda uno, pero ese está en el monte. Ese no pertenece aquí. Algo como eso. Porque ese es hijo de otra mujer, no de mi esposa. Porque usted sabe qué. Hay mucha gente que a usted lo ve en poco. Pero Dios lo vio a usted diferente. Hay mucha gente que lo ve en usted como que fuera algo anormal. Pero usted sabe que Dios lo diseñó usted con algo, con un diseño normal. Porque Dios le entregó a usted sabiduría, Dios le entregó a usted conocimiento, Dios le entregó a usted revelación, Dios le entregó a usted entendimiento del Espíritu. Entonces cuando le dice Isaí, no, todavía queda uno, búscalo o no comemos. Y fueron a buscar.
El que estaba abandonado. ¿Sabe qué, mi querido hermano? Dios te fue a buscar a ti, me fue a buscar a mí. Porque estábamos abandonados. Porque no teníamos vida. ¿Y sabe por qué? Hay que creerle a Dios. Porque en este tiempo ya un médico tiene que tener dólares. Y Dios le da los dólares a usted para que usted coma bien y se alimente bien. Pero usted debe de poner la fe en Dios. Yo cuando no estaba en los caminos del Señor, el hijo mayor mío tenía un aparato. Y yo no le prestaba atención porque eran 25,000 bolívares en aquel entonces, era un dineral, pero yo ganaba dinero. Y mi hijo mayor se fue a un encuentro. Él tampoco sabía lo que era un encuentro. Y cuando llegó a su iglesia, el pastor lo llamó para que diera el testimonio. El aparato lo tenía en sus manos. Y no usó desde aquel entonces más aparato en su oído y nunca lo usará. Porque Dios te escogió a ti para que tú le creas, mi hermano. Para bendecir tu vida. ¿Sabe lo que es tú pagar al médico y médico y médico? El médico cirujano que se llama Jesucristo quiere que alguien le crea. Amén. Póngase la mano en su corazón.